Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Por acá los saluda y la saluda Maru. Y hoy los quiero invitar a que me acompañen en una aventura un tanto particular, que como verán incluye libros y también la visita a este lugar. Hoy estoy acá con una misión y tiene que ver con volver a conectar con la lectura. Resulta que hace un tiempo ya que no me conecto, no me sumerjo en un libro, y ahora que se acomodaron algunas cosas en mis días y me puedo organizar mejor, empezaron a aparecer esas ganitas de volver a leer y, bueno, a sumergirme en alguna historia. Creo que hay un tiempo para todo y por eso antes no había podido hacerlo. Siento que también esto va a ayudarme a nutrir mi manantial, como dice Julia Cameron en El camino del artista, o como me gusta decirle a mí, mantener viva mi llamita creativa. Y mientras tanto yo voy mirando libros y viendo qué me llama la atención, me gustaría compartirles un poco sobre la historia de este lugar donde estamos hoy. La Casa de la Cultura es literalmente una casa. Las salas de lectura donde están los libros, todo eso en su momento eran habitaciones, cocina, comedor. Cuenta la leyenda que los materiales que usaron para construirla vinieron en barco desde Francia. Esta casa durante muchos años fue una casa de familia y después, con el tiempo, fue tomando otros usos. Funcionó un tiempo como oficina telefónica, que fue la primera del pueblo. También la usaron como casa los empleados del ferrocarril en su momento. Y antes de convertirse en Casa de la Cultura y biblioteca, fue también jardín de infantes. Estoy empezando a identificar los libros que más me llaman la atención, pero debo decir que esto está muy difícil, porque todos me gustan. La impotencia, a veces no puedo creerlo.
haya de verdad. Ese mismo día empecé con la lectura. Sentía mucho entusiasmo por comenzar con esto, y a la vez, debo decir la verdad, cierto miedo por si no llegaba a poder leer los 3 libros en el mes, que es el tiempo que nos dan para devolverlos. Igualmente intenté no ponerme presión, y me dije, si no llego a leer los 3, no pasa nada. O si alguno no me convence del todo, no me voy a obligar a terminarlos. Si la idea era disfrutar, no padecer. Por eso hice de cada ratito de lectura algo especial. Apagaba el celu o lo dejaba lejos e intentaba solo enfocarme en la lectura. Tomaba notas de algunas cosas que me iban gustando y la verdad es que por momentos pensaba, qué lástima que los libros ajenos no se pueden marcar. ¿Saben? Me pasó también de sentir como si al leer estuviera en realidad viendo una serie. ¿A ustedes les ha pasado eso alguna vez? Cuando terminaba un libro, hacía un mini resumen para mí en una especie de bitácora de lecturas que tengo, y pasaba tal vez un día o 2 sin leer, para digerir de alguna manera lo que había leído. Y así fue como con los días fui completando las lecturas y sintiendo que se reavivaba mi llamita creativa, al punto de sentir muchas ganas de volver a escribir y contar historias como estoy haciendo en este momento. Yo no sé cómo es su relación con los libros, pero les digo que si disfrutaban leer y se desconectaron como lo hice yo, regálense la oportunidad de volver a hacerlo. Dejar por un ratito la vida en pausa y volver al papel. Les aseguro que lo vale. Ha pasado un mes de que comencé con estas lecturas y me di cuenta que estos 3 libros fueron grandes compañeros en este mes. La verdad es que aunque me da penita devolverlos, tengo que decir que ha llegado el momento de despedirnos. No sin antes, por supuesto, compartirles mi experiencia con cada uno de ellos. Inauguramos esta sección que se llama Reseñas. Estamos a 29 de abril 2025. Matecito en mano porque quiero que charlemos un ratito sobre la lectura y estos libros que me vieron que había buscado en la Casa de la Cultura. Les decía que estamos a fines de abril y resulta que para mi sorpresa los 3 libros que retiré los pude leer y tengo varias experiencias con ellos que me gustaría compartirles. Así que vamos a empezar. El primer libro que leí fue Los años que vive un gato, de Violeta Gorodischer. Creo que lo estoy pronunciando bien, si no, perdón Violeta. Este libro es una novela cortita de 10 capítulos que trata de la vida de una niña de 9 años a la que acompañamos hasta su adolescencia. Esta historia narra entonces la vida de ella y las cosas que va atravesando entre su infancia y el duelo por la infancia hacia la adolescencia. En el medio, a ella le diagnostican una enfermedad que hace que se resquebraje la estructura familiar y
medio que su mundo se pone patas para arriba. Así que es una historia un tanto sensible, un poco dura, pero como está tan bien narrada, no es tan dolorosa. Así que me gustó mucho cómo está contada y la historia en sí. Me hizo acordar mucho a un libro que leí de Celeste Gianelli, que se llama Diario de la Servilleta. Una vez lo hice, conté una reseña en un podcast en Spotify, lo encuentran si quieren escucharlo, pero me hizo acordar mucho a ese libro, como si fuera la historia de ella, pero narrada en otra, como de otra forma. Así que me gustó bastante esta novela, y algo que tiene esta escritora es que detalla todo mucho, mucho, mucho. Entonces se puede ver, se puede oler, se puede sentir todo lo que está sucediendo escena a escena. Así que muy, muy, muy buen libro, recomendado, se lee fácil, rapidito y bueno, y es agradable leerlo. ¿Qué más contar de este libro? Que es un libro que en principio se iba como a lanzar como cuentos, pero tuvieron que hacer ahí algunos ajustes y al final se lanzó como novela. Y en realidad iba a publicarse, en realidad se publicó, en el año 2011 y se volvió a publicar en el año 2024 con otra editorial. Me encantó, me encantó, me encantó. Me gustaría leer más cosas de ella porque me gustó mucho su manera de narrar. Así que quizás en otro momento me tope con algún otro libro de ella y les pueda contar. Vamos al segundo libro. La segunda lectura de este mes fue Ser feliz era esto, de Eduardo Sacheri. Hace tiempo que tenía ganas de leer algo de él. Por un lado, porque sabía que él es quien escribió la historia de la película El secreto de sus ojos, que en la novela escrita se llama La pregunta de sus ojos. Pero además de eso, me interesaba mucho conocer cómo narraba Sacheri, porque una vez vi una charla, no sé si era una charla TED o una charla de esas que andaban dando vueltas por YouTube, en las que él contaba cómo había sido su acercamiento a la escritura. Y me gustó mucho porque tenía que ver con esto de encontrar en la escritura cierto refugio, cierta cosa terapéutica. Así que hace tiempo que tenía ganas de leer algo de él y bueno, ahora pude sacarme ahí ese gustito, darme ese gustito. Así que vamos a la historia. Ser feliz era esto, narra un pedacito de la vida de Sofía. Sofía tiene 14 años y está atravesando un gran duelo porque su mamá falleció hace poquito. Ella es de Villa Gesell y cuando su mamá muere, le dejó un papelito con el nombre de su papá, con una dirección, con un teléfono. Sofía no conocía a su papá, no sabía tanto de la existencia de él y su papá tampoco la conoce a ella. Entonces, la historia va de esta aventura, ¿no? En la que ella quiere conocer a su papá, va a conocerlo y él se entera de que de pronto tenía una hija de 14 años. Así que vamos a ver, capítulo a capítulo, cómo este vínculo va estableciéndose entre ellos y qué desafíos tienen los dos, en los que de alguna manera están los dos intentando acompañarse, intentando entender un poco por qué duele lo que duele. Así que me parece me pareció muy, muy interesante la historia, un poco sensible también, debo decir, porque está muy bien contada. Y al igual que la escritora que les mostré recién, Sacheri también tiene una manera muy bonita de narrar y de describir las escenas que hace que uno pueda sentirlo todo ahí. Así que me gustó mucho. Me pasó que cuando estaba como, no sé, en las últimas 10 páginas, me dio penita terminar la historia. Es como que quería saber un poco más. Recomiendo también mucho este libro porque la verdad es muy, muy bonito. Creo no, vamos a ser sinceros. Voy a buscar en la próxima vez que vaya a la Casa de la Cultura, cuando tenga que devolver estos libros, que va a ser en unos días, voy a ir a buscar otra novela de Eduardo Sacheri, que de hecho me la recomendaron. Así que gracias, Flor, si estás viendo esto.
Me recomendaron otra novela de él, así que voy a ir por esa novela. Pero ya les contaré también. Pasemos al tercer libro. Orquídea de invierno. Este libro me pasó algo como muy loco y es que yo pensé que era un libro de una escritora de afuera. Y me sorprendí mucho porque era una escritora correntina. Así que en este mes leí 2 escritoras argentinas y un escritor argentino. Bueno, nada, me tomó por sorpresa eso y quería compartirlo. No sé por qué pensé que era de afuera. En fin. Adriana Hartwig, escritora correntina, escribió esta historia, esta novela, que tiene una trama muy divertida e interesante. Me gustó mucho también como de pronto se puede como convertir en un ejercicio de escritura, que todavía no lo hice, pero me gustó mucho, como que me abrió ahí una puertita a probar algo diferente. Pero les voy a contar un poco de la historia de Orquídea de invierno. Orquídea de invierno es la historia de una chica que se llama Anastasia, que tiene como 20 y algo, vive sola en un pueblo pequeño de Corrientes y tiene como una pasión por los libros. Es una lectora compulsiva. Entonces, cada vez que va a la biblioteca de su pueblo, retira muchos libros y los lee todos al mismo tiempo y bueno, tiene un hábito lector bastante voraz. Resulta que un día, yendo a la biblioteca, Anastasia, que es la protagonista de esta historia, tiene un accidente y muere. Pero, esperen, que no se muere del todo, porque su espíritu reencarna en la vida, en el cuerpo de otra mujer, que tiene su mismo nombre y que, oh casualidad, es la protagonista de una historia que ella leyó un montón de veces. Así que de alguna manera ella reencarna en una protagonista de un libro. Es muy gracioso eso y muy cómico todo cómo se va dando escena a escena, porque lo que sucede es que ella viaja en el tiempo, o sea, se va desde el 2022, en el momento en que ella se muere, a 1890 y pico, lo cual presenta un montón de cosas desafiantes, porque es otra época, no hay electricidad, no hay agua caliente, no sé, hay un montón de cosas a las que estamos acostumbrados hoy que en ese momento no habían. Entonces se pone muy, muy interesante porque hasta ella tiene que cambiar su manera de hablar. Es muy, muy atrapante la historia por todas estas cosas que van sucediendo y a mí me hizo acordar mucho a la película Volver al Futuro, porque de alguna manera Anastasia, la protagonista, ya sabe cómo va a terminar la historia que leyó, porque le encantó esa historia y la leyó un montón de veces. Entonces ya sabe lo que le va a pasar a la protagonista y ella lo quiere evitar. Así que trata de hacer ciertas modificaciones en el hilo de la historia para poder cambiar el futuro. Así que por eso me hizo acordar mucho a la película Volver al Futuro. ¿Lo logrará? Bueno, eso es algo que hay que resolver a medida que van pasando las páginas. Algo que me pasó con esta novela en particular es que había un montón de palabras que yo no conocía. Claro que eso tiene que ver conmigo, con mi vocabulario, con mi lenguaje, y entiendo que también hay mucha palabra que tal vez tenían que ver con la época en la que está como contada la historia, pero a mí un poco me costó encontrarle el ritmo a la lectura en los primeros capítulos porque me parecía como un obstáculo, tanta palabra como difícil. Después me lo tomé como con liviandad y fui anotándome las palabras en el celu y después las buscaba. Pero seguía igualmente leyendo y avanzando en la historia porque por contexto uno termina siempre entendiendo lo que está diciendo la escritora. Así que nada, me pasó eso y se los quería compartir. No sé si ustedes han leído alguno de estos 3 libros. A mí la verdad me gustaría saberlo, a ver si podemos compartir algunas experiencias, sensaciones. Bueno, ya ustedes me contarán. ¿Qué sigue ahora? La verdad es que tengo ganas de seguir leyendo. Me dio mucha alegría poder leer estas 3 historias y también de alguna manera hacer otra cosa diferente, ¿no? Como que a veces con tanta pantalla, tanta cosa digital,
uno va como perdiendo un poco la costumbre de hacer cosas más analógicas. Y más allá de que yo pinto con acuarela, hago collage y hago cosas así en mis cuadernos, estaba un poco desconectada de la lectura así en papel. Así que me gustó mucho poder volver a leer libros. Ahora mi intención es devolver estos libros y luego retirar otros. Capaz que busque otros 3. Uno es Sacheri, seguro, y el resto veremos. Seguramente este video termine acá. Así que gracias por acompañarme en estos minutos, en este recorrido que es un pedacito de mi mes de abril. Y bueno, gracias también por mirar y estar ahí.